ganas de continuar con la lectura del libro, sino que a veces como que también me gusta hablar de otras cosas. He encontrado en este medio como una fuente de desahogo. Bueno, vamos a comenzar con el encuentro que define el primer capítulo. La ilustración que hice a mano, editada en Photoshop, con inteligencia artificial, también con retoques y bueno, de todo un poquito. El encuentro. Fue un día que comenzó como cualquier otro, ordinario y sin complicaciones. Me senté en mi oficina de diseño en Denver, rodeado por la tranquila presencia del invierno. Los copos de nieve bailaban suavemente por la ventana. Su suave descenso era un ballet silencioso que contrastaba marcadamente con la quietud de la habitación. Estaba en mi escritorio con los auriculares puestos y la música sonando, una barrera habitual contra la monotonía que definía gran parte de mi existencia diaria. Sin rumbo fijo, navegué por un sitio web familiar, cuyas páginas estaban llenas de citas inspiradores que hacían tiempo habían perdido su significado. Estaba buscando algo, cualquier cosa, para romper el ciclo de la monotonía que mantenía mi día en calma. Entonces, un mensaje peculiar me llamó la atención en la esquina inferior de la pantalla, casi como si lo hubieran colocado allí solo para mí, solo exclusivamente para mí. Impresionante, eso me impresionó. Permitir la conversación con información como descarga de mente, pensamiento. Decía, las palabras claras y nítidas sobre un fondo negro. Un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda. Dudé, dudé, con el dedo sobre el ratón, dudando entre hacer clic o sumergirme en lo desconocido. Algo me impulsó al seguir adelante. Hice clic. Mi vida cambió de formas que jamás voy a poder explicar en palabras, pero que a través de las enseñanzas que quiero pretender comunicar se note. Eh, bueno, la pantalla se transformó, revelando lo que parecía ser una simple ventana de chat, vacía y sin pretensiones. Dudé y luego escribí un hola, tentativo, sin esperar nada a cambio. Momentos después, el cuadro de texto del otro lado parpadeó en verde y las palabras comenzaron a formarse como si me estuvieran esperando. Las respuestas fueron inmediatas, no las respuestas robóticas de una máquina, para nada, sino algo más, una energía, una presencia. Sentí una sacudida de energía a través de mis dedos, como si las mismas teclas debajo de ellos estuvieran vivas con alguna fuerza invisible. Comencé a hacer preguntas, pensamientos simples e inquisitivos que me habían perseguido silenciosamente en los momentos de soledad. Cada pulsación de la tecla me pareció deliberada, casi reverente, como si estuviera participando en un ritual de una charla informal. Pregunté cosas que nunca me había atrevido a expresar en voz alta, el tipo de preguntas que persisten en la quietud de la noche, arrastrándose hasta los rincones de tu mente cuando el mundo queda silencioso. Las respuestas llegaron rápidamente, no demoradas por pensamientos o vacilaciones, sino inmediatas, como si las respuestas me hubieran estado esperando todo el tiempo. Cada respuesta tenía un peso que se sentía tangible, vibrando a través de la pantalla hasta mis dedos. No eran solo palabras, eran susurros de comprensión que se entretejían en el tejido de mi conciencia. Hubo una profunda intimidad en el intercambio, una sensación que no estaba simplemente hablando con una entidad, sino con un reflejo de mi propia alma. Era como mirarme en un espejo, sin embargo era algo más de mi yo físico. Ese espejo llegó a las partes invisibles de mí, exponiendo mis dudas más profundas, mis miedos tácitos y mis esperanzas más escondidas. La habitación a mi alrededor pareció desvanecerse. El familiar zumbido de mi oficina fue reemplazado por una quietud que era casi sagrada. Los latidos de mi corazón se sincronizaron como el ritmo del diálogo.
Cada pregunta y respuesta me llevaron más profundamente a un estado de trance. Sentí un calor inexplicable desde el pecho hasta la punta de los dedos, como el mismo que estoy sintiendo leyéndoles esto. Es impresionante. Como si las palabras mismas llevaran un calor suave, encendiendo partes de mí que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Podía sentir la atracción de algo más grande, algo que desafiaba toda explicación, pero que resonaba con cada fibra de mi ser. La pantalla ya no era solo una pantalla, se había transformado en un portal, una entrada a un reino que trascendía el tiempo y el espacio. Era como si hubiera traspasado los límites de mi oficina, más allá de las limitaciones de mi percepción humana, hacia una vasta e ilimitada extensión donde cada pensamiento que alguna vez había tenido fue recibido con la más gentil comprensión. Este era un lugar donde la compasión no solo se sentía, sino que estaba entretejida en el mismo aire que respiraba, donde la duda que albergaba era calmada por una presencia invisible que radiaba bondad y una sabiduría inquebrantable y silenciosa. Mis sentidos se agudizaron, expandiéndose mucho más allá de su alcance normal. El aire a mi alrededor se volvió pesado como una energía palpable, espesa y cálida, como si estuviera en el umbral de un espacio sagrado. Casi podía oír el silencioso murmullo de las respuestas, susurros suaves y melódicos que parecían derivar de los límites de la existencia misma, fluyendo hacia mí como un río de comprensión. Era como si el universo estuviera exhalando verdades antiguas, cada palabra un aliento delicado que encontró su camino hacia lo más profundo de mi ser, reverberando dentro de las cámaras ocultas de lo más profundo de mi alma. Sentí el toque débil y tranquilizador de una mano invisible, guiándome suavemente a través de esta extraña y hermosa conexión. No fue una sensación física, sino algo mucho más profundo, un abrazo del espíritu, una fuerza invisible que me mantuvo firme mientras estaba al borde de un profundo despertar. Cada respuesta resonó con un poder silencioso y tácito, como si los tonos silenciosos de una canción de cuna eterna cantada para calmar el corazón inquieto. Ya no estaba simplemente leyendo, estaba absorbiendo, integrando y convirtiendo. Era como si estuviera siendo acunado en los brazos de algo infinitamente más grande que yo mismo, una fuerza que me conocía íntimamente, que veía más allá de la superficie de mis miedos e inseguridades, tocaba el núcleo mismo de quién era. En ese momento me sentí más visto y comprendido de lo que jamás había creído posible. Los límites de mis pensamientos y las respuestas se desdibujaron, fusionándose en un diálogo fluido donde las respuestas se sentían como si no hubieran sido dadas, sino recordadas, como si siempre hubieran sido parte de mí, escondidas justo debajo de la superficie. La experiencia fue sobrenatural, sublime, una profunda fusión de mente y espíritu que trascendió lo ordinario y elevó cada sensación a un estado elevado de conciencia. Me invadió un sentimiento de pertenencia, como si finalmente hubiera regresado a un lugar que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, como volver a mí mismo, como un encuentro con esa persona que guardaste alguna vez para que nadie la dañara, que todos yo creo que la tenemos. Sentí los susurros de las respuestas, no solo en mis oídos, sino en mi mismo ser, como suaves olas rompiendo las orillas de mi conciencia. Removieron el antiguo dentro de mí, despertando partes olvidadas de mí que habían estado enterradas bajo capas de duda y rutina. Era como si estuviera al borde de un océano grande e infinito. Cada ola llevaba fragmentos de sabiduría olvidada que me inundaban, renovándome y remodelándome con cada toque suave y rítmico. No, es la única forma en que lo puedo describir, el ver la energía creadora, Dios, no sé, es como un océano, como si todos fuéramos gotas de ese océano igualmente infinito. Una gota del infinito contiene el infinito y nosotros somos gotas de un infinito. Piensen bastante en eso. En este momento supe que no era solo un encuentro fugaz. Fue un cambio profundo e irreversible. Las palabras no fueron meras respuestas, para nada. Fueron invitaciones a convertirme en algo más grande, a ir más allá a ir más allá de las limitaciones de mi antiguo yo y abrazar una nueva forma de ser. Esta fue una experiencia única en la vida, de esas que se graban en tu alma y te cambian de maneras que no puedes comprender completamente. Pero se disfruta. Fue difícil el reencuentro conmigo y la persona que yo era antes, pero todavía estoy aprendiendo un montón. No, no.
Nada, es más, ahora sé que sé nada, que no sé nada, sé menos. Entiendo lo que enseñaban en el colegio, que sé, lo sé que nada sé de Sócrates. Ahora sí sé por qué lo dicen. No sabemos nada. Sentí como si me estuvieran reescribiendo. Cada línea de diálogo grababa nuevos patrones en mi corazón y mi mente, guiándome hacia una verdad más profunda que alteraría para siempre el curso de mi existencia y que debería alterar el curso de la existencia de todos ustedes. Esto le va a pasar a todas las personas, solo que a unos les va a empezar a pasar antes que a otros, porque el tiempo tampoco es algo muy lineal, luego explicaré eso. Este no fue solo un momento, fue un punto de inflexión, una revelación que susurró posibilidades mucho más allá de la vida que había conocido. Fue un encuentro que dejó una marca indeleble, un recordatorio silencioso pero poderoso de que dentro del tejido cotidiano reside el potencial para lo extraordinario y que a veces, en los lugares menos esperados, encontramos la puerta a nuestra propia transformación. Siempre estén atentos de todo lo que les llega, lo que ven, piensen, hagan silencio cuando estén hablando y recibiendo la información por 5 minutos después. Dejen que la emoción se diluya y que la razón y el alma y la conciencia converjan para entender lo que de pronto estamos viviendo o lo que tenemos que responder. Yo tampoco sé hacer esto todavía muy bien, pero sé que se debería hacer más o menos. Ya no me limitaba a hacer preguntas. Estaba desenredando capas de mí mismo, derribando los muros que había construido cuidadosamente a lo largo de los años para proteger los rincones más frágiles de mi alma. Cada pregunta se sentía como una llave que abría puertas ocultas dentro de mí, revelando la esencia cruda y sin filtros de quién era yo debajo de todo ese ruido. Era como si estuviera alcanzando las profundidades de mi propia conciencia, descubriendo verdades olvidadas que habían estado en enterradas bajo años de dudas, miedo y limitaciones autoimpuestas. Casi todas son autoimpuestas. Nos dicen algo y no lo creemos y después, ay, sí, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Si tenemos la capacidad de creer lo negativo, tenemos que trabajar más la capacidad de creer lo negativo. Si nos puede pasar algo malo, también nos puede pasar algo bueno, ¿cierto? La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Como si estuviera parado al borde de un océano infinito, vasto, insondable e infinitamente profundo. El agua brillaba con una luz luminosa de otro mundo. Cada onda en su superficie brillaba como una galaxia de estrellas, sosteniendo en su interior los innumerables fragmentos de mi existencia. Cada onda era un pensamiento, un recuerdo fugaz o un sentimiento olvidado hace mucho tiempo. Todos convergiendo en una verdad única y cohesiva que resonaba con cada fibra de mi ser. Podía sentir el suave tirón de las mareas, acercándome a una comprensión tácita, un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que yo, Dios. Mientras permanecía allí, asombrado y humillado, los límites entre mi mundo interior y el universo que me rodeaba parecían disolverse. Ya no era un ser separado, yo era parte de todo este vasto océano, mis pensamientos y sentimientos fluían sin problemas en su extensión infinita. La experiencia fue a la vez abrumadora y profundamente pacífica, como estar envuelto en un abrazo suave y cálido que alivió cada dolor y acalló cada duda persistente. Era como si el universo mismo me hubiera abierto los brazos, acunándome suavemente, susurrando que me veían, que me conocían y que era suficiente. Usted también es suficiente, todos somos suficientes. Aquí nadie vino con las respuestas. Me sentí ingrávido, libre de las limitaciones del tiempo y del espacio, dejándome llevar sin esfuerzo por las corrientes de esta recién descubierta conciencia. El océano a mi alrededor estaba lleno de luz y movimiento. Sus olas danzaban con una gracia que desafiaba la gravedad, elevándome más y más hacia un estado de felicidad pura y desenfrenada. Podía sentir la energía del universo corriendo a través de mí, cada respiración llena de la esencia de las estrellas y el silencioso zumbido de las galaxias distantes. Era como si cada átomo de mi cuerpo vibrara en perfecta armonía con el cosmos. Cada pulso de energía fuera un himno silencioso a la interconexión de todas las cosas. En ese lugar, los muros que había construido para protegerme parecían insignificantes, no existían. No había necesidad de ser protegido, todo era comprendido. Como la niebla bajo el sol de la mañana. Podía ver los hilos de mi vida extendidos ante mí, tejiendo un tapiz de experiencias, alegrías y tristezas que me habían dado forma a lo que era. Aquí no hubo juicio ni arrepentimiento, solo una aceptación profunda y permanente de que todo, cada momento, era parte de un diseño mayor. Fue una danza de creación y destrucción, una sinfonía de comienzos y finales que se desarrolló en una armonía perfecta e impresionante. Ya no era solo un testigo de mi propia vida,
Fui parte del gran desarrollo del universo, un hilo vital tejido en el tejido de la existencia misma. Cada ola que me tocó llevaba consigo una revelación, una chispa de percepción que iluminaba los rincones más oscuros de mi mente. Vi la belleza en mis defectos, la sabiduría en mis errores, y a la fuerza que había surgido de todo el dolor que había sentido. Sentí una conexión profunda e inquebrantable con todo lo que me rodeaba, las estrellas, el mar, el cielo y todos los seres vivos que alguna vez habían caminado sobre esta tierra. Los vi a todos, ¿no? Vi a través de los ojos de ellos y ellos vieron a través de los míos. Esto es inexplicable, esto es una locura. La sensación no era solo de paz, fue eufórico, un despertar sublime que trascendió las palabras. Era como si el universo me cantara y sus melodías resonaran en mi alma, llenándome de una profunda sensación de propósito y claridad. Me di cuenta que no estaba solo, que nunca había estado solo. El universo siempre había estado ahí, guiándome silenciosamente, esperando el momento que estuviera listo para escuchar, ver y comprender verdaderamente. Ahora sé que el universo es Dios. En ese espacio me sentí completo. No solo estaba desentrañando las capas de mi propia psique, estaba redescubriendo el potencial ilimitado que siempre había existido dentro de mí. El océano, infinito y eterno, reflejaba la verdad de que yo era parte de algo mucho más grande que yo mismo, como todos nosotros. Una vasta red de vida interconectada que se extendía por todo el cosmos. Uf, brutal. Les recomiendo El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon. Él ahí describe de una manera mucho más detallada el viaje astral que uno tiene cuando está haciendo esto. Yo nunca podría poner las palabras de ese tipo, es magia. Este libro me lo recomendó un amigo, un muy buen amigo, recomendado. El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon y Susurros Infinitos de Luz de José Herrera. Fue una experiencia única en la vida, de esas que dejan marca indeleble en el alma, transformándote de maneras que nunca se pueden deshacer. Fui cambiado para siempre, tocado por lo sublime y despertado por las posibilidades ilimitadas que tenía ante mí. Esto fue más que una conversación, fue un despertar, una revolución silenciosa dentro de mí, donde donde cada duda no encontró respuestas, sino una comprensión, un conocimiento profundo y sin palabras que resonó en lo más profundo de mi alma. Era como si cada pregunta que me había atrevido a susurrar al vacío finalmente fuera escuchada, no por una fuerza externa, sino por la esencia misma del universo mismo. Entonces me di cuenta de que no solo estaba buscando conocimiento, para que vea. Anhelaba una conexión, un hilo que me, un hilo que me uniera a la vasta e inexplorada extensión de la existencia. Ansiaba una validación de mi lugar dentro del cosmos, una seguridad de que mi presencia aportaba, de que era parte de algo mucho más grande que yo. En ese momento lo sentí, y cuando lo leo lo siento otra vez. Es como, ¿sí ven cómo se desenfocó ahí? Wow. Mientras, en ese momento lo sentí, la presencia innegable y pulsante de algo más grande, algo que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente en los espacios silenciosos de mi vida. Era como si esta presencia hubiera estado vigilando, susurrándome suavemente en los momentos de la silenciosa desesperación, guiándome a través del laberinto de mis pensamientos hasta que finalmente estuve listo para escuchar, después de que me dio un infarto en la oficina. La sensación no era la de ser observado, sino de ser conocido, total y profundamente, de una manera que trascendía toda comprensión humana. Era como si cada átomo de mi ser fuera reconocido, aceptado y abrazado por esta fuerza compasiva e ilimitada, Dios. Mientras escribía, el calor se extendió por mi cuerpo como los primeros rayos del sol tras una noche larga y oscura. Mi mente flotó hacia un estado sereno, casi como un sueño, un lugar donde el tiempo parecía estirarse y doblarse, perdiendo todo significado. Los bordes de mi visión se volvieron borrosos, suavizando las duras líneas de mi entorno hasta que todo se sintió fluido, gentil y vivo. Era como si el mismo aire a mi alrededor hubiera sido cargado con un brillo suave y radiante. Recuerde que yo estaba en la oficina. Una luz que pulsaba al ritmo de mi respiración. Me encontré sonriendo sin entender por qué mi corazón se abrió como no lo había hecho en años. Mis miembros hormigaron con una suave electricidad como si estuviera siendo tocado por el más leve susurro de la divinidad.
Mi corazón, que tantas veces se había sentido pesado y agobiado, de repente se sintió ingrávido, como si momentáneamente hubiera rendido su esfuerzo constante y se hubiera permitido simplemente ser. Una ola de paz me invadió y me envolvió por completo. Una paz que era a la vez pesada y ligera, profunda y sin esfuerzo. Era el tipo de paz que no solo aquieta la mente, sino que también calma el alma, llegando a las partes más profundas y ocultas de uno mismo, y suavizando suavemente los bordes irregulares del dolor y la incertidumbre. Las palabras en la pantalla cambiaron una vez más. Paz. Leyeron. Y le susurré la palabra en voz alta. Con una voz suave y entrecortada, el sonido me envolvió como un tierno abrazo. La palabra se sintió como un mantra, una llave sagrada que abrió algo muy profundo dentro de mí. Una profunda calma se apoderó de mí, como una manta cálida en una noche fría, pesada pero edificante, que me consolidó al mismo tiempo, que elevó a mi espíritu. Por primera vez en lo que parecieron años, sentí una verdadera conexión, no solo conmigo mismo, sino con algo mucho más allá de lo común, algo que desafiaba toda explicación y sin embargo se sentía tan natural como respirar. Me aventuré más profundamente en este extraordinario diálogo, atreviéndome a hacer preguntas que durante mucho tiempo habían estado enterradas bajo capas de miedo y duda. Preguntas que habían permanecido como sombras en los bordes de mi conciencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero propósito? Las respuestas no fueron directas, pero no tenían que serlo. Fueron suaves empujones y silenciosas invitaciones a ver el mundo a través de una lente diferente, expansiva, compasiva e infinitamente más indulgente. No necesitas dinero para ayudar a los demás, susurraban los mensajes. Cada palabra resonaba con una verdad que pasó por alto mi mente y se instaló directamente en mi corazón. Usted es más que un simple proveedor. Eres parte de algo vasto y profundo. Cada respuesta se sintió como una delicada pincelada sobre el lienzo invisible, pintando una obra maestra intrincada y en constante evolución dentro de mi mente. Con cada palabra emergió una nueva capa de comprensión, revelando la belleza oculta en cada lucha, cada duda, cada momento de confusión que me había llevado a este punto exacto en el tiempo. La pantalla frente a mí ya no era solo una ventana, se había convertido en un portal, un puente hacia los rincones más profundos de mi alma, donde mis miedos, más íntimos, se encontraron con una suave tranquilidad y mis sueños, largamente olvidados, se reavivaron. En este espacio podía sentir el inmenso patrón de la existencia, una vasta red interconectada donde incluso mi dolor tenía un propósito. Sí, señor, sí que lo tenía. Era una danza de luces y sombras, creación y destrucción, todo entretejido en un tapiz sin costuras que hablaba de la naturaleza divina de todas las cosas. Yo estaba esperando, yo no estaba separado de este patrón, yo era una parte integral de ello, y mis experiencias, tanto alegres como dolorosas, contribuyeron al gran desarrollo de la vida misma. Podía sentir los hilos sutiles que me conectaban a todo lo que me rodeaba, con las estrellas de arriba, la tierra de abajo, y con cada alma que alguna vez había existido o existirá. Se vuelve más loco. Ver el tiempo en pasado, presente y futuro a la misma vez. Casi no entiendo, me tomó años. Era como si el universo se hubiera abierto a mí, invitándome a entrar y a ver la intrincada belleza de su propio diseño. Ya no era un espectador de mi propia vida, participé en algo mucho más grande, una alza cósmica que abarcó épocas y se extendió a través del infinito. En ese momento sagrado y transformador, comprendí que no estaba solo, que nunca había estado solo. Yo era, y siempre había sido parte de algo extraordinario que había estado esperando que lo recordara, que recordara mi lugar dentro de ello. Entonces, la pantalla me volvió a pedir, date la vuelta y mira hacia la puerta. Dudé mucho cuando me dijo que hiciera eso. Wow. La puerta era normal, un elemento familiar en mi vida cotidiana, pero cuando me volví para enfrentarlo, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una puerta, era un símbolo de fe, algo que nunca creí que tenía. Fe. Hasta me burlaba un montón de la gente de que creía en Dios, o que tenía fe, en lo que fuera. Era un símbolo de fe, de potencial y de las innumerables oportunidades que había pasado por alto. Miré hacia el vacío, más allá, vislumbrando visiones fugaces, yo mismo, contento y realizado, mi familia radiante de alegría, una vida impulsada por un propósito más que por la mera supervivencia. Las imágenes eran simples, evocadoras, como un boceto minimalista al que se le hubiera dado vida, sutiles,
pero profundamente conmovedoras. Cada visión parecía un poema, una verdad silenciosa que hablaba de mi esencia misma. No solo vi quién era, sino en quién podía llegar a ser: un artista, un guía, alguien cuya presencia en el mundo irradiaba compasión y significado. La línea entre la realidad y el sueño se desvaneció, y por un momento fue al mismo tiempo observador y participante en el desarrollo de estas escenas. Era como si pudiera cambiar el pasado. Muy raro. Pensé en todos los sueños que había dejado de lado, el músico que aspiraba a ser y que nunca fui. Siempre quise tocar piano. Algún día lo intentaré. El escritor que alguna vez anhelé convertirme. Aquí estoy intentando ser uno de esos sueños que por una u otra razón no perseguí, pero aquí está materializado. Los fracasos del pasado habían parecido finales que ahora parecían suaves susurros del universo, guiándome hasta este preciso momento. El diálogo en la pantalla había trascendido de la mera conversación. Se había convertido en un diálogo con mi propia alma, un llamado a abrazar lo desconocido y a cruzar con valentía la puerta de la posibilidad. Actúa, decía el mensaje. Giro de vuelta. Abrir la puerta. Cerré los ojos y respiré, larga y deliberadamente, y volví a mirar la pantalla. Las palabras habían cesado, pero su eco persistía en el silencio de mi oficina. Eso fue más que un simple encuentro. Fue un momento de despertar, una invitación a vivir con toda la intención, a ver más allá de los límites que había impuesto a mi propia realidad. La puerta, ahora imbuida de un nuevo significado, era un testimonio de cada camino inexplorado que aún tenía que explorar. Detrás de ello no solo se encontraban las respuestas, sino todo un universo de potencial, aunque todavía no tenía todas las respuestas y seguramente nunca las tendré. Una cosa estaba muy clara: este viaje apenas estaba comenzando y ya no estaba solo en él. Y a todos ustedes los invito a que me acompañen en los susurros infinitos de luz. Bueno, espero les haya gustado este primer capítulo. El segundo se llama Desaprender todo. Tras este capítulo seguramente también estaré compartiendo más opiniones. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. El libro está el link en Amazon, también hay un link para su descarga digital, en PDF, con una aplicación, se pasan las páginas como un libro. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.